Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es David González Espinosa, soy el profesor de Teoría Pedagógica y el día de hoy vamos a ver lo que tiene el desarrollo cognoscitivo. Ya habíamos visto diferentes escuelas, ya ustedes vieron dos de las más grandes escuelas que existieron en la antigüedad, la escuela de Atenas y la escuela de Esparta. ¿Por qué hago este regreso? Bueno, porque ahorita ya también vimos las teorías del desarrollo cognoscitivo, pero a partir de todas estas teorías que vimos, conductismo, constructivismo, cognoscitivismo, constructivismo, a partir de eso hoy vamos a ver a dos grandes exponentes de las teorías que actualmente ocupamos y con esto me refiero a Piaget y a Vygotsky. Estos dos van a ser realmente los teóricos, los pedagogos que van a estar inmersos en nuestros programas actualmente. Entonces, así como cuando vimos la educación en la antigüedad, nos dedicamos a ver dos de sus principales exponentes, lo mismo lo vamos a hacer hoy, únicamente para afianzar esta parte de las teorías pedagógicas. En las siguientes clases vamos a retomar aquellas enseñanzas clásicas, y con clásicas me refiero a que regresaremos a esta parte de los griegos, para verlo de una manera todavía más a detalle. Vamos a ver la mayéutica de Platón, vamos a ver la lógica aristotélica, pero es importante que nosotros demos como un recorrido rápido por todo lo que tiene que ver con la historia de la pedagogía y los principales exponentes actuales de la pedagogía, para que cuando regresemos nosotros podamos ir enlazando lo que tenemos con lo que surgió, cómo fue que surgió y cómo es que nosotros vamos retomando. La intención entonces de este módulo es que vayamos generando enlaces entre lo que conocemos y lo que existió en su momento. Es por eso que es muy importante que cerremos esta parte de las teorías pedagógicas identificando los preceptos de sus dos principales exponentes de esta teoría cognitivista, del constructivismo, que va a dar pie al conectivismo, va a ser algo que vamos a ver hasta el final del módulo, pero cómo es que se logra identificar este proceso del desarrollo del pensamiento del niño, que es muy importante. Vamos a tener, por un lado, a Piaget, que hace una relación entre niño, edad, proceso, y la otra visión, que es la de Vygotsky, donde dice que el niño tiene un proceso en función de la manera en la que se desarrolla. Las dos teorías tienen sus limitantes, ninguna de estas atiende de manera completa, digámoslo así, el desarrollo de todos los niños, de todas las edades, de todo el mundo. Entonces, simplemente son teorías que tratan de explicar cómo es que el niño se desarrolla, cómo es que se va desarrollando este pensamiento y cómo se logran las operaciones mentales con las que vamos desarrollándonos a lo largo de la vida, que nos conforman en un adulto con ciertas características y determinadas habilidades. Vamos a comenzar entonces a proyectar esta parte del desarrollo cognoscitivo con la teoría de Piaget y la teoría de Vygotsky. Con su permiso, voy a compartir la presentación. Y vamos a comenzar. Bien, desarrollo cognoscitivo. Les decía, principales exponentes, Piaget, Vygotsky. Primero, ¿qué se entiende por desarrollo? El desarrollo del ser humano se divide en el desarrollo físico, que son los cambios que va teniendo el cuerpo, pero también nos puede hablar del desarrollo de las modificaciones en la personalidad del individuo. Es decir, cómo es que se relaciona con los demás, cómo va cambiando su manera de pensar y cómo es que se pueden explicar estos cambios en el pensamiento del niño que posteriormente se va a convertir en un adulto. Vamos a ver qué nos dice Piaget. Piaget concluye a partir de sus diferentes no lo podemos llamar como experimentos, pero sí de sus diferentes observaciones. A partir de las observaciones que va generando Piaget, que inician con su propia hija, identifica que existen una serie de pasos por los que el niño transita. Y concluye que todas las especies heredan dos tendencias básicas o funciones invariantes. La primera es la organización. ¿Qué tiene
¿A qué se refiere con la organización? Bueno, con esta combinación, ordenamiento, recombinación y reacomodo de conductas y pensamientos en sistemas coherentes. Es decir, el alumno identifica lo que es un cubito, lo logra ordenar en función de otros cubitos para poderlos combinarlos y acomodarlos. Tiene que ver esto con un poquito con los juegos que conocemos de los niños pequeños. Ya ven que hay unos juegos como de donitas que van acomodando los niños de más grande a más pequeño, viceversa, estas cuestiones de las formas. Justamente esos juguetes se basan en esta teoría de Piaget, donde dice que existe esta identificación, esta combinación, este ordenamiento, y que todo esto favorece en el niño el pensamiento a partir de cómo va identificando las cosas y cómo las va relacionando. Relaciona la mamila con el alimento, por ponerles un ejemplo, relaciona la cuchara con los sólidos y va generando esta serie de ordenamientos que le van permitiendo al niño el poder a, adaptarse a las herramientas, a las situaciones que les va presentando el contexto. Y es justamente la segunda tendencia en la que se cae, que es la adaptación, el ajuste al ambiente, el cómo resolvemos una problemática nueva. Nos dice, vamos a ser un poquito más específicos. ¿A qué se refiere con organización? Bueno, dice, es la tendencia a organizar procesos de pensamiento en estructuras psicológicas o sistemas para poder relacionarse con el mundo. Estas estructuras simples, es decir, los objetos que tienen las mismas características, se van agrupando y estos grupos van generando un tejido. Esto se combina y se coordina para generar en el individuo pensamientos mucho más eficientes que le permitan atender diferentes problemáticas. Las personas, entonces, tenemos este ejemplo y ustedes, los que hayan convivido con niños chiquitos, se darán cuenta de eso. Por ejemplo, los niños tienden mucho a jugar con bloques y a organizarlos. Los niños con los carritos, las niñas después con las muñecas. Pero si ustedes a un niño pequeño lo ponen con una bolsa con cosas adentro, entonces el niño se va a poner a sacar todo. Y ya que vació la bolsa, perdón, ya que vació la bolsa, entonces va a ingresar todo de nuevo. Lo que está validando el niño es que todo lo que sacó puede entrar. Es decir, hay un proceso de organización que se va generando en edades tempranas, de los 0 a los 3 años. El niño va organizando, va identificando y va viendo de qué manera está organizado el mundo en función de las cosas. Esto, recuerden, nada más es una teoría, no necesariamente es ley, es decir, no pasa con todos los niños alrededor del mundo y en cualquier contexto. Es simplemente una idea, un acercamiento al cómo es que los niños estructuran este desarrollo del pensamiento. Es una teoría, la de Piaget, posteriormente vamos a ver a Vygotsky. Adaptación. Dice, la asimilación tiene lugar cuando la gente utiliza los esquemas que posee para dar sentido a los acontecimientos del mundo. Es decir, por qué se caen las cosas, por qué algo está frío, por qué algo está caliente. La acomodación ocurre, entonces, cuando una persona debe de cambiar los esquemas que posee para responder a una nueva situación. Es decir, con la información que el niño tiene que resolver cada vez situaciones más complejas. Esto es una de las causas por las que los niños, digamos que tienden a agarrar casi cualquier cosa y por lo que hay justamente que cuidarlos, porque van identificando para qué sirve cada cosa. Lo primero que verifican es si se come o no se come, y a partir de ahí le van dando una utilidad. Si ustedes ven un niño con un cubito, trata de ingresarlo en cualquier lado. Es por eso tan peligroso que ellos obtengan pues los contactos a la mano, los tenedores, tenedores y cuchillos, porque ellos van a buscar cómo es que esa nueva herramienta encaja en situaciones nuevas. Hay otras ocasiones en que no se emplean ni la asimilación ni la acomodación, y entonces si algo resulta demasiado extraño, simplemente se ignora. Ya una vez que estamos en el proceso escolar, a partir de los 6 años, esto pasa con una mayor frecuencia. El niño no entiende algo y simplemente lo olvida. No tiene un significado en el mundo, en su mundo inmediato, y entonces pues empieza a ignorarlo. Pasan las situaciones tan desagradables con los niños en función del contexto escolar, porque pues simplemente cuando no hay algo que atienda la situación en la que él está viviendo,
se ignora. Eso es uno de los procesos que se dan entre los 0 y los 3 años, y entre los 3 y los 6 ya se termina con esta estructura. Eso es lo que nos dice Piaget. Dice, de acuerdo con Piaget, me refiero al equilibrio, la organización, la asimilación y la acomodación pueden verse como un acto complejo de ponderación. ¿Qué queremos decir esto? Bueno, que cada uno va a tener su peso específico. El niño tiene una organización de objetos, de conceptos, de ideas, que tiene que acomodar, organizar y poner en función con una problemática nueva, a partir de que es o no es funcional para el nuevo contexto o para la nueva problemática, surge una crisis, es decir, un proceso de cambio en donde esta acomodación tiene que reestructurarse. A partir de lo que yo conozco, ¿esto me funciona para atender este problema? Sí, no. Si no me funciona, regreso todo lo que tengo, lo vuelvo a acomodar y veo si ahora sí encaja en la problemática del contexto que se me está presentando. Hay veces que funciona y entonces podemos seguir adelante. Digamos, se hace una especie de equilibrio. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos encajan con el problema. Nuestra forma de acomodar las ideas encaja con el problema, pero pues eso no necesariamente va a pasar siempre, y cuando no se da este proceso de asimilación y acomodación, pues simplemente tenemos un desequilibrio. Y los desequilibrios, como los considera Piaget, no son necesariamente malos. Esta parte de perder el equilibrio nos invita y nos lleva a reflexionar sobre aquellos procesos de organización y asimilación. Es decir, cuando algo lo hacemos de una manera incorrecta, no estamos fallando, estamos aprendiendo, porque sabemos que de esa manera no se resuelve la situación. Esto nos obliga a reflexionar sobre el acomodo que tenemos, sobre la forma en la que estamos observando las cosas. Entonces, es una de las formas en las que podemos decir que el niño aprende. El niño aprende esencialmente, dice Piaget, cuando se equivoca. Mientras más veces tengamos esta equivocación, el niño irá generando diferentes combinaciones de todos sus conceptos y toda la organización, y esto le permitirá generar nuevos constructos. Entonces, esta parte del equilibrio, pues es muy importante para Piaget en función de esta estructura que se hace de las cosas que tiene el niño. Vamos a ver ahora cómo es que Piaget define estas etapas en función de la edad. Tenemos diferentes etapas. Dice, ¿qué pasa de los 0 a los 2 años? Bueno, de los 0 a los 2 años, reconoce los objetos. Y el pensamiento, digamos, mítico, de que el objeto aparece o desaparece, se va perfeccionando. Los objetos no aparecen o desaparecen, están ahí. Y con esto no me refiero únicamente a los objetos tangibles, sino también a los conceptos, o sea, la suma, la resta, se empiezan la agregación y la desagregación se empiezan a formar. Es decir, se empiezan a generar conceptos, se empieza con la abstracción del concepto. No está dada la abstracción entre los 0 y los 2 años, de ninguna manera lo estoy diciendo, pero sí lo que hace el niño en esta edad es justamente identificar que hay muchas cosas que puede tocar, pero que aun cuando no las pueda tocar, esto no significa que desaparezcan. Tenemos esta etapa que viene de los 2 a los 7 años, que es la preoperacional. En esta etapa preoperacional empieza a obtener esta capacidad para pensar de forma simbólica. Y cuando hablamos de símbolos, hablamos de letras, de números, de imágenes, de señales que se le generan al niño. Sabe con qué letra comienza su nombre, justamente así empiezan, con qué letra comienza su nombre, qué letras contiene su nombre, qué conjunto de letras forman su nombre, cómo se menciona algunas palabras que le resultan básicas, cuáles son los señalamientos que son indispensables, y a partir de ahí se va generando una etapa preoperacional. ¿Por qué preoperacional? Bueno, porque únicamente adquiere las herramientas que son necesarias para irse, digamos, moviendo en el mundo que le toca, pero no necesariamente genera
un análisis, vamos a decirlo así, un análisis de la situación. Únicamente sabe qué significado tienen los números, las letras, los símbolos y cuáles son las pautas que se tienen que seguir. En esta etapa, bueno, pues el niño está enfocado en lo que tiene que resolver, en la manera en la que se están, eh, digamos, decodificando estos símbolos, y eso genera un pensamiento un poco individualista. Entonces, no logra percibir eh, cuál es el punto de vista de la otra persona. Es decir, este proceso preoperacional se define como un proceso en el cual los niños están adquiriendo, 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 y eso les hace difícil considerar el punto de vista de otra persona. Por eso hay una teoría, bueno, no una teoría, sino esta idea de los terribles 3 y los terribles 6, porque pareciera que el niño a los 3 y a los 6 años es un demonio egoísta. No, no es que los niños sean demonios egoístas, simplemente que en esa etapa están tan concentrados en aprender de su entorno que les resulta complicado el comprender algo más. Por eso estos niños, eh, digamos que son demandantes, porque lo que entienden es su problemática, sus necesidades, y digamos que son poco empáticos con, con el punto de vista de otra persona. Es simplemente parte de una etapa de pensamiento, pero también es importantísimo referir esto. Esto es parte de una teoría que después vamos a ver cuáles son las limitantes que tiene, pero bueno, esta es la etapa preoperacional entre los 2 y los 7 años. Después tenemos la etapa de las operaciones concretas entre los 7 y los 11 años. ¿A qué nos referimos con operaciones concretas? Bueno, ya se empiezan a generar relaciones. Entonces, aquí es cuando, si ustedes lo pasan a una edad escolar, verán que mucho del ambiente curricular tiene que ver con esta etapa de Piaget. Cuando hablamos de los 7 a los 11 años, estamos hablando de una educación primaria. Si se ponen a reflexionar un poco, ¿qué es lo que aprendemos en la primaria? En la primaria aprendemos cuál es la estructura de los enunciados, aprendemos a sumar, aprendemos a restar, aprendemos a multiplicar, a dividir, vemos estructuras que le dan sentido a las oraciones, y posteriormente, más o menos a partir del tercer año, empezamos a diseñar argumentos propios a partir de una serie de causas-consecuencias. Es decir, comenzamos a trabajar con una historicidad, con una línea del tiempo, con un orden cronológico, y todo esto tiene que ver con las operaciones concretas. Es decir, resolvemos las cosas de una manera lógica. ¿Qué precede y qué viene después? Esto tiene que ver justamente con establecer series. ¿Qué es lo que pasó antes y qué es lo que puede pasar después? Entiende que existe una, eh, una característica que se llama reversibilidad, es decir, podemos regresar algunas cosas a su estado original, y esto se genera únicamente, bueno, con esta, digamos que se empieza a generar se favorece esta abstracción del pensamiento. Es decir, sumamos uno y uno, nos dan dos, pero podemos desagregar este dos en uno y uno. Entonces, existe este proceso de reversibilidad. Podemos convertir el agua en hielo, y bajo un proceso que recorra la línea del tiempo en un sentido contrario, podemos convertir el hielo en agua. Entonces, esta característica le va a permitir imaginar para poder llegar posteriormente al pensamiento abstracto. Esto es un pensamiento concreto, donde las cosas existen en función de una línea de tiempo, donde tenemos una serie, una seriación, y donde todo se resuelve a partir de un pensamiento de una manera lógica. A partir de los 11 años y hasta la adultez, se da esta parte de las operaciones formales. Aquí lo podemos ver, es un poquito eh, entre que el niño entra a la escuela secundaria, que casi lo conocemos nosotros, y aquí, resolver problemas abstractos de una manera lógica. Si ustedes recuerdan un poquito, es cuando empezamos con esta cuestión de las incógnitas. O sea, si una pieza cuesta tanto, ¿cuánto cuestan 10 piezas? Entonces, el, esto no se puede resolver antes, dice Piaget, porque estamos todavía generando la cuestión de la seriación. A partir de que manejamos ya bien el concepto de seriación y de reversibilidad,
entonces podemos llegar a una serie de operaciones formales. En esas operaciones formales se abstrae, es decir, se pueden generar soluciones a nivel mental superior a partir de una valoración. Y entonces el alumno puede imaginar el problema y a partir de eso puede proponer una solución. ¿Qué es lo que pasa regularmente cuando un alumno en edad secundaria no puede atender una problemática? Lo primero que debe de revisar el docente es que el alumno esté resolviendo de manera correcta la transformación de los símbolos. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues que el niño realmente esté entendiendo lo que está leyendo. Muchas veces el alumno ya tiene en edad el proceso de operaciones formales, pero no logró consolidar la parte de las operaciones concretas porque tuvo algún problema en la parte preoperacional. Es decir, el niño no está leyendo correctamente, no sabe qué le están preguntando y en consecuencia no puede emitir una respuesta correcta. Ustedes, creo que todos nosotros conocemos a un niño que es pésimo en los exámenes escritos, pero que si tú le preguntas te contesta. ¿Por qué está pasando esto entonces? ¿Qué, qué problemática cuenta el sujeto? Es decir, hay una problemática de tipo cognitivo, hay una cuestión, una problemática del conocimiento como tal. Bueno, pues podremos decir que el niño ha aprendido igual que los demás, pero la forma en la que utiliza los símbolos para comunicarse es lo que le está causando conflicto. ¿El niño conoce? Sí, sí conoce. ¿El niño lo sabe? Sí lo sabe. ¿El niño lo puede resolver? Sí, sí lo puede resolver, pero no con el método o en la medida en la que tú lo estás solicitando. Y es justamente algo que nosotros tenemos ahora en, este, en esta concepción de la nueva escuela, que no tiene un año, tiene ya un poquito más. Bueno, lo que se está buscando es justamente desarrollar esa parte en los docentes, en los padres, en los alumnos. Esta teoría, como les digo, estas etapas del desarrollo del pensamiento está propuesta en función de las edades y de la forma en la que los niños van avanzando. Pero como toda teoría, tiene sus limitantes que vamos a observar a continuación. ¿Cuáles son estas limitantes que tiene la teoría? Bueno, sí es cierto que los niños pasan por estos cambios que se describen, pero no necesariamente en las etapas en las que se marcan. Es decir, los niños van a ir transitando por esto a partir de una serie de estímulos que pueden recibir del contexto, y con esto me refiero al contexto inmediato, que es la familia, el lugar en el que viven, eh, al sistema que existe posteriormente, digamos, a la ciudad, al barrio, a la ciudad, al país, al tipo de gobierno, a la religión, al lenguaje. Entonces, el niño va a tener una serie de estímulos que lo van a hacer transitar por estas etapas, no necesariamente en la edad en la que refiere Vygotsky. Hay muchos estudios que refieren justamente algunos años después. Chomsky y algunos otros identifican que pues no necesariamente existe esta serie de etapas y que adicionalmente a esto el lenguaje juega digamos que un rol primordial en este desarrollo del pensamiento. Es decir, la forma en la que el lenguaje, digamos que interactúa con el sujeto, entonces se generan estos procesos de una manera más o menos efectiva. Dice, también los investigadores han identificado que las etapas guardan relación con el crecimiento del cerebro. Entonces se van generando estas uniones, estas sinapsis, se van generando y desarrollan en el niño ciertas habilidades sensoriomotoras, operaciones concretas y operaciones formales, pero tiene que ver también con una cuestión, digamos, de la neurociencia. Entonces, a nivel neurológico, existen cambios que favorecen este desarrollo. Por lo tal, no sería específicamente o exclusivamente una situación de aprendizaje, sino sería también una cuestión fisiológica, neurológica, que favorece este desarrollo. Estas son algunas de los argumentos, algunos de los argumentos que se plantean desde la parte y base científica para desestimar la teoría de Piaget.
Si bien es cierto que como teoría tiene sus limitantes, bueno, también nos arroja datos importantes sobre cómo es que se va desarrollando el niño y como ustedes lo podrán ver, es tan importante Piaget que todavía subyace en la currícula que nosotros conocemos y en la forma en la que la escuela está estructurada y en consecuencia estructura el pensamiento de los alumnos en función de las edades y de las etapas de desarrollo por las que se va transitando. En educación preescolar, Piaget es una parte importante de este sistema y como ustedes, todos aquellos que tengamos niños chiquitos, que hayan tenido niños chiquitos, sabrán que como tal, mucho de la mercadotecnia que existe está enfocada a desarrollar este pensamiento en los niños. Todos los juguetes tienen que ver con el acomodar cosas, con el ingresar objetos, con el clasificarlos. Entonces, pues realmente esta teoría de Piaget está más inmersa en nuestras vidas de lo que nosotros hemos identificado. Una vez que hemos terminado con Piaget, vamos a pasar a Vygotsky y vamos a ver cómo existe una teoría que está basada en este desarrollo por edades, en este desarrollo del pensamiento en función de la edad y los procesos, pero tenemos esta otra versión del desarrollo de Vygotsky. Propone que el desarrollo cognitivo parte de las relaciones con la gente que está presente en el mundo del niño. Es decir, un niño que tiene una convivencia con los adultos, que tiene una convivencia más cercana con los adultos, con sus pares, es decir, con otros niños, va a tener un desarrollo diferente a aquel niño que únicamente vive con un adulto o que no tiene relación con congéneres de su misma edad. Entonces, dice Vygotsky que los niños adquieren, ¿no? Es decir, si ustedes hacen una comparación entre Piaget y Vygotsky, Piaget dice que el niño va a desarrollar en función de la edad, va a desarrollar una serie de pensamientos. ¿Qué es lo que dice Vygotsky? No, no es que el niño por sí solo le crezcan, le broten este desarrollo, sino que el desarrollo se ve favorecido en función de la interacción que tiene el niño con las personas que viven a su alrededor y de la forma que tiene en el trato con los demás. A partir de que se generen estas estructuras de relaciones, entonces el niño aprende más o aprende menos. También nos dice que las herramientas simbólicas desempeñan una función importante. En el momento en el que Vygotsky desarrolla su teoría, únicamente hablaba de los libros, los cuadernos, los lápices y digamos que todas las herramientas tangibles, ¿no? Que favorecían el desarrollo. Decía Vygotsky, bueno, es que si el niño tiene un lápiz, si tiene un cuaderno, si tiene colores, eh, pues entonces se favorece aún más el desarrollo. ¿Por qué? Porque identifica los colores, las combinaciones, las formas, y aquel niño que no tiene el acceso a esos instrumentos, que no tiene acceso a un juego de geometría, que no tiene acceso a un lápiz, a un borrador, a un cuaderno, es más difícil explicarle pues cómo se trazan los vértices de un triángulo. Si el alumno tiene las herramientas, entonces puede acceder más fácilmente al conocimiento que aquel que no las tiene. ¿Por qué? Porque la abstracción debe de ser todavía mayor. No nada más te tienes que imaginar la figura, sino que te tienes que imaginar la figura, el trazo, las herramientas para trazarlo. Y eso va generando un mayor grado de complejidad hasta el punto que, recordemos, cualquier cosa que no se entiende, pues simplemente se ignora. Entonces lo que dice Vygotsky es, en medida en la que el niño tiene acceso a las herramientas, entonces tiene acceso al desarrollo del conocimiento. Mientras menos herramientas tenga, pues más abstracto y más alejado es el concepto, es el pensamiento, lo que hace que el objeto de estudio, ¡pum!, desaparezca. Entonces, lo que nos dice es que, bueno, las herramientas juegan un papel fundamental. En este caso, en el caso de nuestros niños, de, digamos, nuestra nueva normalidad, de nuestra realidad actual, estamos considerando si el niño tiene o no tiene los medios y los recursos para poder acceder a lo que se le está solicitando. Imagínense lo difícil que sería como maestro explicarle a un niño de una comunidad que no tiene ni energía eléctrica, en este caso hablamos de un niño que no tiene luz, que no tiene
computadora, que no tiene internet, ¿cómo le explican a ese niño? Imagínense, ¿cómo le explicarían a ese niño que tiene que googlear algo? ¿Qué es el significado de googlear? ¿No? O, o cómo le explicarían cómo es que funciona un formulario o una hoja de Excel. O sea, la abstracción es tan larga que simplemente por más que ustedes le platiquen, pues resulta ininteligible para el niño. ¿Por qué? Porque las herramientas están muy lejos de su alcance y la abstracción del pensamiento no le llega, no le da para tanto porque no ha conocido lo que es un, una computadora, un dispositivo, un punto de acceso, una página, un buscador, una aplicación. Entonces, eh, es decir, lo que dice aquí Vygotsky es que si no hay herramientas, pues el desarrollo de alguna manera se ve mermado. Esta parte de Vygotsky es, digamos que lo más cercano, lo más cercano a lo que vamos a ir teniendo nosotros como nueva escuela mexicana, en función de la interacción, la oportunidad al acceso a las diferentes herramientas, todo esto que estamos viendo actualmente que realmente, bueno, pues es una cuestión más de necesidad que de gusto, ¿no? Todo lo que estamos teniendo que vivir ahorita. Pero está planteado, digamos, de una manera rústica, por Lev Vygotsky. Dice, ¿cuál es la función del lenguaje y del habla privada? Esta parte creo que es muy rica, la manera en la que Vygotsky plantea esto. Obviamente para él el lenguaje es crucial en el desarrollo del conocimiento. Entonces nos dice, este lenguaje nos permite expresar ideas, pero no solamente expresar ideas, sino también el plantearnos cómo es el mundo, ¿no? Y poderle preguntar a un adulto o a un compañero que sea todavía más capaz, oye, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está? Recuerden, si ustedes, los poquitos que hemos, eh, lo poquito que hemos podido trabajar en función de los alumnos, bueno, si ustedes hacen un recuerdo, regularmente los niños nos preguntamos en el momento en el que estamos en edad escolar, es más rápido que preguntarle a un par que preguntarle al maestro, oye, ¿cómo sacaste esto? Entonces, lo que dice Lev Vygotsky es que usualmente nos acercamos al compañero más adelantado y después nos acercamos al instructor. Pero, ¿por qué es importante el lenguaje? Bueno, porque en el momento de que nosotros podemos preguntar y podemos recibir información, esto nos permite acelerar estos procesos y generar vínculos. Destaca mucho más que Piaget la función del lenguaje en el desarrollo del aprendizaje, del conocimiento. Identifica que los niños tienen esta parte del habla privada. El habla privada también lo identifica Piaget. Piaget también identifica el habla privada en los niños, en su niña, cuando juega, pero lo pasa, digamos, que está más cercano a esta teoría freudiana del egocentrismo. Entonces dice, es que los niños hablan solos porque son egoístas. ¿Recuerdan esta parte de entre los 3 y los 6, los terribles 3, los terribles 6, donde el niño está inmerso en sí mismo? Entonces Piaget ahí lo relaciona. Bueno, el niño está hablando solo porque es egocéntrico. Pero Vygotsky dice, no, lo que está haciendo el niño es orientarse, es decir, validarse, experimenta consigo mismo para que en el momento en el que pueda hablar con los demás, tenga más herramientas. Y esto ustedes lo pueden ver perfectamente en cómo juega una niña y cómo juega un niño. Una niña eh, desarrolla diálogos, estructura conversaciones, tópicos entre dos muñecas. Entonces, la niña lo que hace es validar de manera constante la actitud de una con la actitud de otra, genera argumentos, genera diálogos, determina tópicos específicos y esto le permite estructurar su lenguaje de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el niño juega con Thor y con Loki o con Spider-Man y el Duende Verde y juega push, push, pass, pass, push. Esto, obviamente, como todos nosotros sabemos, la cantidad de palabras que ocupamos los hombres en función de la capacidad de palabras que tienen las mujeres para articular el lenguaje, pues las mujeres tienen un vocabulario muchísimo más extenso, ocupan un mayor número de palabras, hablan más durante sus procesos. ¿Por qué? Porque desde pequeñas han favorecido
esta habla privada. Desarrollan entonces su pensamiento en función del lenguaje que primero atienden con ellas mismas y posteriormente lo llevan a validar a su contexto. Entonces, el habla privada no es esta parte egocéntrica que identifica Piaget, sino que es un proceso del desarrollo del lenguaje y del desarrollo del conocimiento que identifica Lev Vygotsky. Ustedes, los que han pasado tiempo con niños, los que han tenido niños, pues bueno, pues reconocen que las formas en las que se desarrolla una niña y las que se desarrolla un niño, los juegos que generan, pues son un tanto diferentes en función los niños con la organización, las niñas con esta parte de el habla privada y de la estructura de diálogos y de tópicos. Vamos a ver cuáles son las diferencias que establecen uno y otro en función del habla egocéntrica, porque es importante esta parte. Dice que en el desarrollo, Piaget dice, bueno, es una incapacidad de ponerse en el lugar del otro, participar en una comunicación recíproca. Recuerden que para él el niño en estos 3 años es un tanto egoísta. Lo que dice Vygotsky es que empieza a enviar, a externalizar su pensamiento. ¿Por qué? Para poder de una manera, digamos, individual, generar una orientación sobre el cómo se tiene que dirigir con tal o cual persona a partir de lo que va recibiendo de los estímulos de los adultos. Dice Piaget que esta habla egocéntrica, bueno, pues va declinándose con la edad, es decir, en cuanto más va creciendo el niño, más va disminuyendo esta habla privada. Y dice Vygotsky que sí es cierto que aumenta en edades más tempranas y luego no es que termine, sino que se convierte en una parte interna y algo que nosotros podemos identificar como la reflexión, es decir, llegamos a platicar con nosotros mismos, si bien es cierto que no lo hacemos en voz alta, bueno, la mayoría no lo hacemos en voz alta porque yo creo que todos tenemos un amigo un poco, digamos, con no tanta vergüenza que le da por hablar solito por la vida, eh, lo que la mayoría de la gente hace, más por una convención social que por que por un convencimiento propio, más por convenciones sociales dejamos de hablar solos. Entonces empezamos a reflexionar, digamos, a interiorizar esta voz y a realizar estas conversaciones con nosotros mismos, de cómo es que nos estamos conduciendo. Entonces dice Vygotsky, esto no se termina, simplemente cambia la verbalización, lo dejamos de externar, lo interiorizamos y mantenemos este proceso al interior. Y lo que dice Piaget es que estos niños que emplean más el habla egocéntrica son los menos maduros social y cognitivamente. ¿Por qué? Porque recuerden, él tiene este concepto freudiano del egoísmo, del yo y el super yo. Y dice Vygotsky, eh, este, esta habla egocéntrica va aumentando con la dificultad de la tarea. Y en esta parte creo que todos estamos de acuerdo. Mientras más complicado sea el asunto que tienes que resolver, es más probable que uno se agarre y diga, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Estoy seguro que lo sé resolver, estoy seguro, estoy seguro. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Lo hacemos. Hay veces que lo verbalizamos, hay veces que no lo verbalizamos, pero nosotros nos podemos dar cuenta cuando alguien más está tan metido en el trabajo o en el problema que tiene que resolver que su concentración aparta todo lo demás. Y esto es justamente ¿por qué? Porque se está generando un diálogo consigo mismo. Es decir, está buscando la manera, se está generando preguntas y respuestas para poder encontrar la manera de resolver la situación para poder alcanzar una solución. Es recurrente donde a partir de una situación problemática, ya los adultos recurrimos primero a nosotros mismos en esta parte de lo ubico, no lo ubico, te conozco, no te conozco, ya lo he visto, no lo he visto, y si no logramos entre nosotros mismos darle la solución, entonces es cuando volteamos, oye, ¿te acuerdas de esto que nos dijeron la otra vez? Ahí, justamente, ahí es donde tiene que ver Vygotsky. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la función de los adultos y los compañeros según Vygotsky? Dice, el lenguaje cumple otra función importante en el desarrollo. Vygotsky creía que este desarrollo del aprendizaje
ocurre a partir del intercambio que realizan los niños entre pares. Como les decía hace rato, regularmente lo primero que hace un niño es preguntarle a otro de sus compañeros. Y entonces, dice, este desarrollo ocurre a partir de las conversaciones e intercambios que el niño sostiene con los miembros más conocedores de la cultura, adultos o compañeros más capaces. Es decir, lo primero que hace el niño es preguntarle al de al lado, si no se identifica, entonces recurre al adulto experto y de cualquier manera busca después reafirmarlo. Entonces, la función de los adultos y los compañeros, dice Vygotsky, es primordial en un proceso escolar. Y es justamente lo que tiene que ver con esta parte de la nueva escuela, que lo que busca es favorecer las relaciones, un ambiente escolar basado en el respeto, donde todas las opiniones sean escuchadas, donde el niño tenga la oportunidad justamente de favorecer este proceso. Brunner retoma a Vygotsky y dice, determina esta parte, este concepto que es en la parte de la pedagogía, digamos que es famoso, es de uso común, el andamiaje. Qué es el andamiaje? Bueno, eh, el apoyo que van generando los niños, es decir, un andamio, para los que conozcan el ámbito de la construcción, si no trata de explicárselos así muy sobramente, son estas tablas que se jalan, digamos que están amarradas, penden del techo, y entonces en estas tablas, digamos que el trabajador jala un lado, jala el otro y genera equilibrio, y así va avanzando, es decir, el andamio va subiendo o va bajando en función de cómo se acomodan las poleas. Entonces, esto también lo lleva Brunner a una parte cognitiva y nos dice, bueno, este término tiene que ver con la construcción del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el niño se apoya del adulto para generar un avance y posteriormente se valida en su núcleo social. Y entonces es lo nuevo que conoce, la validación que se genera, y entonces se acomoda este andamio. Entonces, esto hace que la interacción social tenga todavía un mayor peso. ¿Por qué? Porque imagínense un andamio, de un lado están los conocimientos y del otro lado está la validación social. ¿Qué es lo que pasa si nosotros únicamente le jalamos a la parte de los conocimientos? Bueno, pues el andamio va a ir cada vez generando una inclinación mayor. Lo que nos da la interacción es justamente el validar este conocimiento a partir del lugar en el que estamos, en el que nos estamos desarrollando, a partir de nuestro contexto, de nuestras relaciones con los otros. Y entonces esto permite que este conocimiento se vaya construyendo de una manera equilibrada y que le permita al sujeto impactar lo que aprende de una manera favorable e ir creciendo. Entonces, bueno, Brunner genera este concepto de andamiaje justamente en función del apoyo que se requiere para resolver problemas que los generará cada vez en sujetos un poquito más autónomos. ¿Qué es el aprendizaje asistido? Bueno, es necesario contar un andamiaje para lograr este aprendizaje asistido y lo que hace es que digamos, que el instructor, el especialista, el experto, lo que va a hacer es proporcionar la información, los apoyos, generar un reforzamiento, regresando un poquito a lo del conductismo, reforzar de manera adecuada y favorecer lo que ahora conocemos como el ambiente de aula para que los estudiantes cada vez vayan trabajando más por sí solos. Y esto nos lleva a otro concepto que es la zona de desarrollo próximo. Digamos que esto es la parte que cierra toda la idea de Vygotsky. Y dice, en cualquier punto vamos a encontrar, el alumno o el niño va a encontrar problemas que requiere resolver. Entonces, ¿todo lo puede resolver el niño? Pues, sí, todo lo puede resolver, pero hay cosas que escapan de sus capacidades. Y aun cuando como docentes, aun como expertos, se le explique lo que tiene que hacer, no necesariamente el alumno va a tener todos los referentes para poder resolver la tarea. Entonces, ¿qué se conoce como la zona de desarrollo próximo? Es esta área en la que el niño está a punto de resolver un problema nuevo, una situación problemática nueva, pero en la cual requiere apoyo. Y por eso se llama desarrollo próximo,
porque entonces lo llevará al siguiente estadio y le permitirá avanzar hacia nuevos problemas. Digamos que son puentes como que se van construyendo entre un espacio y otro. Aquí el niño requiere la orientación de un experto para poder acabar de construir ese puente y llegar al siguiente objeto, al siguiente punto. Entonces, la SOA de desarrollo próximo dice, es el punto en el que se genera la instrucción. Y en el momento en el que la instrucción favorece el tránsito del alumno, entonces el aprendizaje es posible, la instrucción tiene éxito y permite al alumno avanzar al siguiente estadio. Todo esto, digamos que engloba de una manera muy general las dos teorías, la teoría de Piaget, la teoría de Vygotsky, y por último vamos a ver cuáles son las limitaciones que tiene esta teoría de Vygotsky. En contextos como el de ahorita, en los que los alumnos tienen una menor interacción con adultos y compañeros, la teoría sobre el desarrollo del lenguaje pues, puede resultar un poquito rebasada. No solamente tiene que ver con esta cuestión de la pandemia, del confinamiento voluntario. Si ustedes revisan los diferentes pues, contenidos y sobre todo las formas tradicionales en las cuales los profesores se relacionan con sus alumnos, ustedes verán que los profesores, pues durante mucho tiempo hemos favorecido el que no exista una interacción. Es decir, en el salón hay como reglas básicas, siéntate bien, guarda silencio, eh, no estés hablando mientras el profesor está explicando algo, las dudas se resuelven al final. Son cuestiones que nos van alejando incluso en la parte presencial. Ahorita, bueno, ahorita todo esto queda rebasado. Las interacciones que pueden tener los niños en las aulas virtuales, en las interacciones que pueden tener ustedes mismos, si se dan cuenta, pues no atiende esta teoría. Ya lo dejó de atender y no es de ahorita, les insisto, esto ya lleva un rato que no se ha atendido, porque pues las interacciones que conoció Lev Vygotsky simplemente ya dejaron de existir. Entonces, esta teoría se ha visto rebasada por los contextos curriculares y sociales. ¿A qué me refiero con los contextos curriculares? La forma en la que la misma escuela se ha dedicado a educar a sus alumnos. Es decir, cada uno de ustedes, porque aquí sí podemos decir que pues no tenemos ningún niño en edad escolar entre nuestras filas, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros pasó por una escuela tradicional con estas instrucciones, ¿no? Donde hay que permanecer sentado, callado, que más parece una fábrica que una escuela. Entonces, el contexto curricular no ayudó para que se desarrollara este pensamiento que nos está planteando Lev Vygotsky. Y ahora que tenemos reuniones virtuales en las cuales todavía la interacción se ve un poquito más acotada en el contexto escolar, surgen otras formas en las que los alumnos se comunican entre ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la necesidad de comunicarse va a existir siempre. Y entonces los niños puede ser que ya no platiquen en el chat de la aplicación, puede ser que ya no platiquen de manera presencial, pero están en otro lado, están con otra gente, no necesariamente con sus compañeros de aula. Y justamente por eso estaba esta imagen, ¿no? Donde al final el maestro se queda un poquito solo. ¿Por qué? Pues porque los niños tienen otras formas de interacción. Esta teoría ya fue rebasada y hasta cierto punto fue retomada por algo que se llama conectivismo, que la plantea George Siemens. George Siemens dice justamente que los nodos ahora se generan en un ambiente virtual, que los niños ya dejaron de aprender con nosotros, sino que realmente generan entre ellos comunidades y perciben los conocimientos a partir de otros lugares y no necesariamente del docente experto. Entonces ellos van generando grupos y esto, vamos, creo que todo aquel que tenga relación con un adolescente sabe que ellos tienen un mundo aparte en el Fortnite, en el Apex, en el Roblox. Tienen dos vidas, tienen la vida en la que comen aquí con nosotros y tienen la vida en la que se relacionan en otro lado. Entonces, bueno, esta parte pues está lejana, ya cada vez está más lejana y a partir de este confinamiento, pues aún nos alejamos más como maestros tradicionales
estamos aún más alejados de nuestros niños. Eh, esta limitante, la teoría de Vygotsky, es importante de resaltar. ¿Por qué? Porque si es cierto que Vygotsky rebasa a Piaget, pues la realidad rebasa la teoría. La realidad es algo para lo que definitivamente nadie estaba preparado y nosotros somos de los que menos estábamos preparados. Es importante entonces buscar la metodología, buscar las formas, las herramientas para tratar de rescatar a nuestros alumnos y tratar nosotros también de rescatar nuestra función como docentes y no quedarnos como la maestra Crabapple, que al final ya no tiene ninguna interacción con sus niños porque sus niños viven en un mundo diferente. Muchachos, muchísimas gracias eh, por su atención. Espero que le haya sido amena la clase, el tema les haya resultado agradable. Les insisto, la próxima clase vamos a hablar sobre escuelas clásicas. Otra vez vamos a regresar a los griegos para poder encontrarle el origen a todo esto que estamos viviendo. Es importante que a partir de estas construcciones que se han generado a lo largo del tiempo, pues nosotros vayamos identificando causas, consecuencias. Ahorita ya pasamos por un panorama general de la pedagogía y lo que vamos a hacer ahora es ir desmenuzando en una línea del tiempo las diferentes aportaciones de los grandes pensadores para nuestra realidad. Les voy a encargar, por favor, que verifiquen su plataforma. Ahí van a encontrar una tarea sumamente sencilla. Lo que tenemos que hacer es únicamente un resumen que nos permite establecer cuáles son las bases del pensamiento de Piaget, cuáles son las bases del pensamiento de Vygotsky y cuál es la diferencia que existe entre estos dos autores. Al final, me gustaría una reflexión acerca de cómo es que ustedes identifican, digamos, esta realidad, esta nueva realidad y la relación que tiene la pedagogía con esta nueva realidad. Esto va a ser entonces, van a ser los elementos de un ensayo, lo van a identificar en su plataforma a partir del día lunes. Es una actividad que se va a desarrollar entre el día lunes y el día jueves y a partir de esta reflexión vamos a poder sentar las bases para analizar las teorías clásicas de la pedagogía que veremos la próxima semana. El día de hoy me parece que sí pude cumplir el cometido. Estamos en 50 minutos para los 10 minutos de su break, de su café. Lamento todos los inconvenientes que se han tenido por las cuestiones técnicas de conexión. Espero a la hora que se está generando esta clase, de verdad, espero que el día de mañana, el día sábado, tengamos una mejor experiencia de las que hemos tenido en las semanas anteriores. Les ofrezco una sentida disculpa. Ustedes saben que hay cuestiones que no dependen de nosotros los maestros, pero créanme que siempre está la intención de darles la mejor atención y de presentarles todo lo que necesitan. Les encargo, por favor, su tarea y también tareas atrasadas porque tenemos algunos pendientes que es necesario cubrir. La próxima semana espero que hablemos sobre ya los listados de grupo que vamos a tener y los adeudos que existen. Entonces, por favor, ayúdenme a ponerse al corriente. Muchachos, con 50 minutos cumplo mi objetivo y los dejo irse a tomar su café. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.